Nunca pensé que una mañana cualquiera, con el café aún humeando y el cuchillo aún clavado en medio del aguacate, me encontraría los papeles ahí, perfectamente alineados entre mi taza y el diario. No había nota. Solo los papeles. El silencio en la cocina tenía el mismo peso que el de los entierros. Inés entró secándose las manos con un trapo de cocina, sin mirar. Quiero el divorcio, dijo. Así. Sin un necesitamos hablar, sin rodeos, sin lágrimas. Como quien anula una suscripción de la 11. No respondí con enfado. Solo di un sorbo al café y dije, tranquilo, me parece bien. Creo que eso fue lo que la desconcertó. Que no grité. Que no supliqué. Que no intenté rescatar algo que llevaba meses descomponiéndose en silencio. Ella esperaba una escena. Pero yo ya lo sabía. Lo había sabido desde hacía tiempo, aunque no tuviera todas las piezas. Perfumes que no eran suyos. Cargos extraños en la tarjeta. Y un olor a colonia masculina, escondido en el fondo del cesto de la ropa, justo detrás de sus mallas de yoga. Detalles minúsculos. Pero yo no suelo pasar por alto los detalles. Los colecciono. Firmé cada página con la misma mano con la que pagué la hipoteca y apunté las fechas del médico en el calendario. Al terminar, le devolví la carpeta como si fuera el menú de un restaurante. Se quedó quieta un instante descolocada. Luego asintió y se fue, dejando el sonido de sus pasos como único testigo. No intentó justificarse. No preguntó si quería hablarlo. Nada. Y yo tampoco. No porque no doliera. Sino porque a veces el silencio pesa más que cualquier explicación. Y eso ella no lo esperaba. Nunca supo qué hacer con mi calma. 3 días después ya estaba contando su versión entre amigas, con un mimosa en la mano, en ese sitio ridículo del centro donde te cobran 18 euros por una ensalada con remolacha. Ni siquiera intentó salvar el matrimonio, dijo. Sonrió, firmó, se fue. Ninguna le preguntó si había amor aún. Solo asintieron como quien acompaña en un duelo. Pero yo ya no era el viudo. Había comenzado mi exilio. Silencioso. Preciso. Sin escándalos. Solo desapareciendo poco a poco. Como si nunca hubiera estado. Cada día que pasaba, algo más desaparecía de la casa. No lo hacía de golpe. Era casi un juego. Un libro mío que ya no estaba en la estantería. Una camisa menos en el armario. El cepillo de dientes que faltaba. Inés lo notaba, claro. Pero no decía nada. Fingía que no veía como el reloj del pasillo ya no marcaba nada, como el cajón de los cables estaba medio vacío. Tal vez pensaba que era una especie de reacción lenta. Una forma de asimilar el duelo. Pero no era duelo. Era retirada. Estratégica. Precisa. Sin dejar rastro. Dejé lo que no importaba, el espejo con marco falso antiguo que ella adoraba, la tetera francesa que usamos 2 veces, su novela firmada por ese autor de moda que nunca terminó. Me llevé solo lo mío. Y algo más. Una nota escrita a mano, que me dejó en el maletín nuestro 3er aniversario. Un te quiero rápido, casi descuidado, escrito con bolígrafo azul. No por nostalgia. Sino porque intuía algún día podría necesitar recordar que eso existió. Que no lo imaginé. Inés volvía del yoga o de sus cenas de networking y se encontraba con espacios vacíos. El eco crecía. Pero yo no. No dejé un solo mensaje. Ninguna confrontación. Ni siquiera un ¿hablamos? No le di el lujo de ser la víctima. Ella esperaba drama. Lágrimas. Un correo desesperado a sus amigas contando que me había derrumbado. No lo tuvo. Y eso empezó a erosionarla. El silencio cuando es total, no es ausencia. Es poder. Ella no lo entendía. No todavía. Para cuando lo notó, ya era tarde. Yo estaba al otro lado del lago, en un piso alto, minimalista, sin recuerdos. Con las cortinas abiertas, la música baja y la certeza de haberme ido. No me mudé. Me evaporé. Dejé de existir en su mundo sin cerrar la puerta de golpe. Porque lo más cruel no es un portazo. Es el sonido sutil de alguien que ya no está y no piensa volver. El edificio era nuevo, elegante, con portero que no hacía preguntas y vecinos que no saludaban. Justo lo que necesitaba. Allí nadie sabía que había sido marido. Solo era Daniel, el del ático.
El que no recibía visitas. El que pedía el pan por internet y escuchaba radio clásica por las mañanas. Inés lo intentó claro. Llamó al despacho. Ya no trabajaba allí. Me pasé a remoto. Mandó mensajes a mis antiguos compañeros del gimnasio. Pero no eran amigos, eran tipos que compartían pesas. No sabían ni mi apellido. Contactó con mi madre. Esa fue la última bala. Y falló. Tal vez si le hubieras querido como a tu monitor de pilates, aún tendríais contacto, le dijo. Imaginé la cara de Inés al oír eso. Ella que siempre controló el relato, que manejaba las cenas como un tablero de ajedrez, que sabía qué decir y cuándo. Ahora no sabía qué contar. Porque cuando el que te deja no se queja, no llora, no grita, la historia se desmorona. Y lo peor es que los demás empiezan a preguntarse. ¿Y si no fue tan simple, y si no fue tan malo? Y ahí empiezan las grietas. Las amigas que antes asentían ahora fruncen el ceño. Una, Geater, la más callada, la más antigua, se guardó su duda. Pero yo sabía que ella era la única que de verdad pensaba. No dijo nada hasta que lo dijo. En una comida tranquila con Inés distraída entre la ensalada de cal y su copa de Chardonnay, Geater removió el hielo con la pajita y soltó, creo que vi a Daniel esta semana. Y entonces todo empezó a tambalearse. Inés se quedó quieta, el tenedor en el aire. ¿Dónde?, preguntó fingiendo desinterés. Geater se encogió de hombros con lentitud. En Canlis. Inés soltó una risa forzada. Por favor, Daniel odia esos sitios, dice que todo lo que lleva espuma es una estafa. Geater no se inmutó. Eso pensé yo también. Pero era él. Camisa negra, reloj nuevo. Y estaba mejor que nunca. La risa de Inés se quebró un poco. Estaba solo. Y ahí Geater dudó como si saboreara la pausa. No. Estaba con alguien. La copa de vino tembló apenas en la mano de Inés. ¿Quién? No lo sé, dijo Geater con voz suave. Pero era elegante. Pelo oscuro recogido, vestido azul marino, pendientes de perlas. Bebían vino tinto. Se reían. Inés repitió con la voz cortada, ¿se reían? Geater asintió. Y ella le tocó la muñeca cuando se levantó como si fuera lo más normal. Inés negó con la cabeza, pero ya no con convicción. Geater sacó el móvil de su bolso con la misma calma con la que una enfermera saca una jeringa. No iba a enseñártelo. Pero creo que necesitas verlo. Y ahí estaba. Daniel. Sonriendo. Con esa sonrisa que Inés no recordaba desde hacía años. No posaba. No fingía. Era una sonrisa real. Viva. El tipo de expresión que uno ya no espera después de cierta edad. Inés se quedó mirando la imagen, como si algo en su interior se aflojara. Ni siquiera me dijo que estaba con alguien, murmuró. ¿Estáis divorciados?, respondió Geater, sin juicio. No tiene que hacerlo. Y ahí, por primera vez, algo empezó a romperse de verdad en Inés. No era dolor. Era una mezcla más antigua. Celos. Orgullo herido. Y esa punzada amarga de darse cuenta que tal vez, él sí sabía seguir adelante. Con más gracia de la que ella había imaginado. Aquella noche Inés no durmió. No por nostalgia, sino por una inquietud que le subía por dentro como una marea silenciosa. Se decía a sí misma que no era nada, que Daniel siempre fue discreto, que tal vez era solo una cena, que Geater exageraba. Pero algo dentro no cuadraba. A las 11:42, con la bata mal cerrada y una copa de vino sudando sobre la mesilla, abrió el viejo hilo de mensajes. Aún estaba ahí, anclado arriba. Daniel. Pulsó. Leyó todo. Desde la compra del supermercado hasta los te quiero de madrugada. Y entonces escribió, Daniel, ¿podemos hablar? Dudó. Quitó el signo de interrogación. Lo volvió a poner. Lo releyó. Y lo envió. Pasaron 5 minutos eternos sin respuesta. Luego, al fin, apareció. Solo una línea. ¿Qué queda por hablar? Sin puntos. Sin tono. Sin emoción. Inés lo leyó una vez. Luego otra. Esperando encontrar otra interpretación. Pero no. Era eso. Frío. Plano. Un muro. Y en ese muro ella ya no tenía hueco.
No podía enfadarse. No podía llorar. Porque no había nada a lo que agarrarse. Él no estaba dolido. Estaba ausente. La ausencia como castigo. Pero también como lección. Durante años, ella llenó el silencio con su propia voz. Ahora, por primera vez, el silencio le devolvía la verdad. Daniel se había ido mucho antes de que ella firmara. Y esa ausencia, esa paz ajena, era lo más cruel de todo. Porque no dolía como un grito. Dolía como un eco que ya no responde. 3 días tardó en rendirse. 3 días fingiendo que no revisaba sus redes, que no buscaba pistas, que no volvía a mirar la foto. Pero lo hacía. Lo hacía mientras comía sola en la cocina, mientras el pilates le sabía a nada, mientras sus amigas hablaban de libros que ya no le interesaban. Al tercer día, sin maquillaje, sin guión, sin excusas, condujo hasta el edificio. No tenía un plan. Solo la necesidad absurda de entender algo. Se plantó frente al portero y dijo con voz tensa: «Soy Inés Alday. Vengo a ver a Daniel Alday». El hombre tecleó algo. Luego levantó la mirada con esa expresión que uno pone cuando reconoce una derrota. «El señor Alday no ha notificado visitas». Ella alzó la barbilla. «Soy su esposa». Una pausa. «Voy a avisarle». El ascensor subió lento. Inés se vio reflejada en las paredes de cristal. No se reconoció. Parecía más pequeña. Más frágil. Al llegar, la puerta ya estaba entreabierta. Entró. El olor era distinto. No a él. A algo más cálido. Más cuidado. Música suave. Luz tenue. Y allí estaba Daniel de espaldas sirviendo vino. No se sorprendió. Solo dijo: «Estás mojada». «Llueve», respondió ella. Él le tendió una toalla. No con ternura. Con cortesía. Miró alrededor. El piso era sobrio, elegante, limpio. Como él. Como ella recordaba que solía ser antes de que él empezara a encogerse en su presencia. Abrió la boca para hablar y entonces la vio. Reflejada en la puerta del balcón. Una mujer sentada, libro en mano, postura perfecta. No necesitaba ver más. Sabía quién era. Y aún así, no lo creía. Daniel lo confirmó sin dramatismos. Estábamos a punto de cenar. Ella avanzó unos pasos. Torpes. Empapada. Diminuta. Y luego, la voz de la mujer. Familiar. Demasiado familiar. Bastó oírla para recordar. Una chica olvidada de la universidad. Una presencia que Inés despreciaba por considerarla prescindible. Pero no lo era. Estaba allí. En su sitio. En su sofá. ¿Y Daniel? Daniel no tenía intención de levantarse. Ni de disculparse. Solo de vivir. Con ella. Con otra. Sin Inés. Sin pasado. Sin sombra. Me quedé de pie en el umbral, empapada, con la toalla aún en la mano como si fuera un salvavidas. Daniel se sentó junto a ella, a Mónica, con la naturalidad de quien ya ha rehecho su vida. No había afectación, ni gestos teatrales. Solo paz. Esa paz que uno encuentra cuando por fin ha dejado de luchar por ser visto por quien nunca quiso mirar. Intenté una frase, cualquier cosa que me devolviera protagonismo. Vaya, no pierdes el tiempo. Él ni se inmutó. Tú lo perdiste. Ella alzó una ceja, no con burla, sino con esa curiosidad serena de quien ya no se siente amenazada. Quise decir algo más, pero entonces Mónica habló suave, sin ironía. ¿Quién es? Y el mundo se detuvo un segundo. Él respondió sin mirarme: es Inés. Mi exmujer. Mónica no pareció sorprendida. Solo asintió y volvió a su libro. En ese gesto encontré mi reflejo, alguien que ya no tenía lugar. Quise aferrarme a lo último. A una pregunta infantil, desesperada. ¿Me quisiste alguna vez? Daniel dejó la copa, me miró por primera vez con esa expresión que no juzga, solo recuerda. Mucho. Todos los días. Incluso cuando dolía. Incluso cuando ya no me veías. Silencio. Hasta que dejaste de querernos. No de quererme. De querernos. Como si el amor que nos unía hubiera sido un tercero en la relación. Un ser que necesitaba cuidados. Y yo lo dejé marchitar.
No había nada que añadir. Ninguna excusa. Ningún relato que pudiera cambiar el curso de ese final. Me di la vuelta. Salí sin cerrar fuerte. Nadie me siguió. Nadie me llamó. El ascensor bajó lento. En el espejo vi a una mujer que ya no era la que firmó aquellos papeles. Era otra. Una que entendía, al fin, que no hay nada más cruel que dejar de importar. Afuera llovía. No levanté el paraguas. Dejé que la lluvia me dijera lo que nadie más iba a decirme: ya no eres parte de su historia. Y es tarde para volver a serlo.